Bienvenidos al cuarto video del curso de Lógica de Programación de Liricoteca. El video anterior habíamos visto el concepto de procedimiento y cómo la subdivisión de tareas nos ayuda muchísimo a poder comunicar mejor y estructurar mucho mejor nuestro programa. Y ahora vamos a ver un concepto más allá todavía. Para ello, estoy en este ejercicio donde tengo que ayudar a mi autómata a recolectar, o más bien a encender, todas las luciérnagas que hay en el tablero. ¿Bien? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que disponemos de las primitivas de movimiento iguales a las del ejercicio anterior, con el despertar luciérnaga y procedimientos para poder trabajar. Y algo más, que ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense que lo primero que nosotros tenemos que observar cuando vemos un tablero es si podemos detectar algún patrón que podamos utilizar para poder preparar nuestros procedimientos. Entonces, hay algo notorio que nosotros podemos ver, que tenemos un patrón de movimiento aquí, ¿sí? Que se repite nuevamente acá. Miren. ¿Ven? Entonces, ya vemos que tenemos un lugar por donde podríamos empezar. Podríamos arrancar primero colocándole el nombre a nuestro programa. ¿Bien? Tiene que ser un nombre que sea bien comunicativo, que arranque con un verbo en infinitivo, siempre con un verbo en infinitivo porque eso declara que es un comando, y le decimos, por ejemplo, recorrer, a ver si nos dice si esto es un algo, escenario, dice, ok, escenario, no dice más que eso, ok, recorrer todo el escenario, ¿sí? Encendiendo las luciérnagas. De hecho, acá dice que las despierta, así vamos a poner despertando a las luciérnagas, o despertando las luciérnagas. Siempre tratemos de utilizar las palabras que veamos que aparecen en la consigna, porque se va a entender mucho mejor porque saben que está orientado a la consigna. Muy bien, dicho esto, ya tenemos acá el nombre de nuestro programa y lo colocamos ya en el punto de entrada. Ahora, digo, ok, si yo quiero representar ese patrón, solo es un patrón de ida, porque el patrón de vuelta sería como avanzar de alguna manera a la siguiente diagonal. Entonces podría llamar a este nuevo procedimiento y podemos tranquilamente definir el procedimiento sin pensar todavía cómo lo vamos a programar, pero ya vamos creando nuestro propio vocabulario dentro del programa. Tenemos las primitivas, que es lo que nos dan, y los procedimientos son un vocabulario nuevo que nosotros agregamos. Entonces ya podemos ir pensando las ideas en la medida que vamos construyendo los procedimientos, aunque aún no los hayamos programado. Entonces sabemos que vamos a recorrer una diagonal, y le podríamos decir recorrer la diagonal, o una diagonal, recorrer diagonal, porque tal se va a reutilizar esto, recorrer diagonal, encendiendo las luciernas que hay en el paso de camino a la diagonal. Perfecto. Sabemos que esto lo vamos a poder usar dos veces, ¿bien? Pero tenemos que definir un procedimiento para poder avanzar a la siguiente diagonal. Entonces podríamos crear un procedimiento que se llamara, por ejemplo, avanzar a la siguiente diagonal. Fíjense que el nombre de este procedimiento no nos dice en ningún momento cantidad de diagonales. Por lo tanto, yo sé que voy a recorrer una diagonal, sé que voy a avanzar a la siguiente, es decir, que si yo ahora agrego una diagonal más acá, supónganse que agregar una diagonal más acá, yo podría decir que avanzo a la siguiente diagonal. O sea, de acá a la siguiente diagonal. De acá a la siguiente diagonal. Y fíjense que los nombres son completamente reutilizables. Ese tiene que ser un punto clave cuando definimos procedimientos. ¿Bien? Entonces, le voy a decir avanzar a la siguiente diagonal. Excelente. Entonces, sé que voy a tener que hacer un movimiento hasta esta luciérnaga. ¿Por qué? Porque si yo este movimiento de acá hasta acá lo agrego en el procedimiento de recorrer la diagonal, ese movimiento no existe en la siguiente diagonal, ¿lo ven? Hay que tener cuidado porque si nosotros metemos la pata no podemos reutilizar. Entonces solamente tenemos que colocar dentro de este procedimiento lo que sea igual en ambos patrones. ¿Bien? Entonces, mínimo nuestro programa va a tener que empezar, ¿sí?, con un procedimiento de mover hacia arriba. ¿Sí? Y luego ya podemos utilizar los otros procedimientos. Decirle, por ejemplo, que recorra
la diagonal, decirle luego que avance en la siguiente diagonal, y finalmente le podemos decir que recorra la otra diagonal. Listo. Fíjense que estructuralmente ya está resuelto. ¿Bien? Lo que nos estaría faltando es programar los subprocedimientos o subtareas que van a componer el programa principal. ¿Bien? Pero dense cuenta que ya tenemos definido lo que queremos hacer. O sea, técnicamente, desde la parte de la solución, en términos teóricos, ya está listo. Vamos a lo técnico. Entonces digo, ok, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, me dice por acá que tengo que despertar una luciérnaga, solo vamos a correr un segundo para este lado, que tengo que moverme a la derecha, que tengo que irme para arriba, y luego medio como que el resto es copiar, ¿no? Es luciérnaga, derecha, arriba, luciérnaga, derecha, arriba, y creo que una vez más, ¿no? A ver, luciérnaga, derecha arriba, luciérnaga, derecha arriba, luciérnaga, derecha arriba, y luciérnaga. Entonces fue 3 veces y luciérnaga. Luciérnaga, derecha arriba, luciérnaga, derecha arriba, y luciérnaga. ¿Bien? Ahí está, lo tenemos. Y esto podemos repetirlo, porque fíjese que está 2 veces. Y lo que nos estaría faltando es el del avance. ¿El del avance cuál sería? Por ejemplo, desde esta luciérnaga, nosotros podríamos avanzar todo hacia abajo, por ejemplo, recto hasta acá. Y nos paramos ahí. Entonces sería 1, 2, 3, 4 hacia abajo y 1 hacia la izquierda. Entonces podríamos preparar esto de acá como abajo. Vamos a copiar 1, 2, 3 veces. ¿Estamos bien? 1, 2, 3, no, 4 veces. Y nos faltaría 1 hacia la izquierda. ¿Bien? Hasta ahí podemos decir que está completo. Entonces lo ejecutamos para ver qué nos dice el programa. Vamos a ver si esto está resuelto correctamente. Ahí empezamos a encender todas las luciérnagas. Fíjense que estamos tratando de hacer el camino más corto posible. Ustedes podrán inventar muchos otros caminos diferentes. Estamos intentando hacer el camino más corto posible. Y fíjense que funciona, nos dice que está bien y es fácil de leer. Sin embargo, noten que acá dice, este procedimiento quedó largo y difícil de leer. Podrías dividirlo en subtareas usando procedimientos. O sea, sí, podría hacer más procedimientos, pero no tendría sentido porque seguiría repitiendo. Lo que estoy viendo es que tengo una serie de patrones, que son este patrón y este patrón, que de hecho son estos, hacer esto y venir acá, hacer esto y venir acá, y hacer esto y venir acá, que se están repitiendo una y otra vez. Y también tenemos esta repetición que está acá, muy exagerada. Entonces, lo que vamos a utilizar para esto es lo que llamamos el concepto de la repetición simple, que no es otra cosa que una estructura que nos permite repetir una determinada cantidad de veces. ¿Bien? Entonces, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos un cuerpo, perdón, una estructura que espera un cuerpo, que serían las instrucciones, y luego tiene un espacio para colocar una expresión. ¿Qué es una expresión? Una expresión es la descripción, ¿sí? De hecho, podemos usar el pizarrón, lo cerré. Es una descripción de un dato o valor. Y nosotros vamos a describir la cantidad de veces que queremos que se repita determinado comando o grupo de comandos. Entonces fíjense lo siguiente. ¿Cuántas veces yo estoy repitiendo este grupo aquí? 3 veces. ¿Bien? Entonces, lo que puedo hacer es tomar a este grupo, ¿sí? Y colocarlo dentro de mi repetición. Y decirle que se repita 3 veces. Vuelvo a colocar esto acá. Puedo deshacerme de los otros dos, ¿sí? Que serían este y este, y colocar este al final del recorrido. Estos podemos eliminarlos, ¿sí? Los podemos llevar acá al tachito. No se deja. No, acá abajo, sí. Un tacho. ¿Sí? Tachito, tachito, tachito. Y fíjense que ahí lo tenemos. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer acá, ¿no? Podremos crear una repetición que tenga estos 4 elementos, solo uno, ¿ven? Eliminamos los otros, le decimos que se repita 4 veces y lo volvemos a colocar ahí.
Y colocamos esto acá. ¿Lo ven? Y ahora podríamos reiniciarlo. Y fíjense que cómo se limpió mucho nuestro código utilizando estos cuerpos de repetición que se los llama bucles o ciclos. ¿Bien? Entonces, noten que si bien ahora se está empezando a volver cada vez más abstracto esto, porque esto hay que empezar a pensarlo mentalmente, no decir, bueno, a ver, tengo el patrón, cuánta cantidad se lo repito, y que en mi cabeza se dé todo ese procedimiento, lleva un poquito de tiempo que tu cabeza se acostumbre a esa abstracción. Pero una vez que la tenés, empieza a ser mucho más fácil poder resolver y que tu cabeza pueda planear la solución mentalmente sin tener que andarla probando. ¿Se ve? Entonces miren cómo mejoró muchísimo la estructura que acabamos de crear en solo 2 procedimientos, sin contar el programa general. Lo limpio que quedó el programa general, fíjense, mover arriba, recorrer diagonal, avanzar a la siguiente diagonal, recorrer diagonal. Y a su vez, nuestros procedimientos ya quedaron mucho más limpios, porque ahora lo que teníamos en 9 comandos lo tenemos en 3, y lo que tenemos en 4 comandos lo tenemos en 1. Así es como funciona una repetición simple. Muy bien, entonces ahora vamos a avanzar al siguiente concepto, el próximo video, y les voy a dejar en los comentarios varios enlaces de ejercicios con los que van a poder practicar este concepto de la repetición. Entonces, detalle importante para cuando hagan los ejercicios. Presten mucha atención a los patrones que puedan utilizar para crear procedimientos que se puedan reutilizar. Bien, y traten de pensar lo siguiente. Yo he tenido alumnos, por ejemplo, vamos a reiniciar esto, que lo que han hecho, por ejemplo, es crear un procedimiento. Para que el lápiz no me llegue hasta allá. Crear un procedimiento. Vamos con un color que haga esto, hacia allá, pero luego creaban otro procedimiento para en esta diagonal volver para este lado, de esta manera. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Porque lo que habían hecho era, supónganse que agarro otro color para marcar cómo avanzaron a la siguiente diagonal, que fue así. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Lo pensaron de esta manera. Pensaron, ok, subo por una diagonal, avanzo a la siguiente diagonal y bajo por la otra diagonal. Pero noten que eso implica 3 procedimientos. Implica un procedimiento para subir, un procedimiento para cambiar de diagonal y un procedimiento para bajar por la otra. Cuando nosotros teníamos claramente un patrón idéntico en ambos. ¿Se dan cuenta? Entonces podríamos simplemente crear un solo procedimiento, que es este, el de recorrer la diagonal. Entonces, como yo les decía en la clase pasada, hay 1000 caminos para llegar a Roma, pero siempre van a encontrar alguno que es un poquito más adecuado que otro. Entonces, presten atención a eso, presten atención a los patrones que aparezcan en los ejercicios e intenten reducir la cantidad de procedimientos al mínimo posible, siempre y cuando estén comunicando de manera correcta y siempre y cuando esos procedimientos que estén haciendo se puedan reutilizar. Recuerden que nosotros en el video pasado les mostré que si crean algo que va y vuelve, luego no pueden separar la ida y la vuelta. Entonces a veces es bueno separar la ida por un lado y la vuelta por el otro. Bien, entonces mucho cuidado con cómo separan los procedimientos o sus tareas. Recuerden, legibilidad, mantenibilidad y reutilización. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video y que la fuerza los acompañe.